Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo vídeo de información. Como ya bien sabréis, recientemente hemos tenido la mega update de Astreos, la cual nos traía la nueva región de Pirantos. También la semana pasada nos deleitaron con el nuevo concept art del gran Paleoctopus, la nueva bestialidad que tendremos en Génesis 1 más tarde en este año, que yo estipulo que saldrá alrededor de mayo-junio. ¿Por qué? Porque obviamente en abril tienen que sacar la update del motor del 5.7, con lo cual ya sabéis que va a pasar exactamente lo mismo que pasó con Ragnarok. Antes de que saliese Ragnarok tenían que sacar la update del motor porque todo el mapa estaba construyéndose en ese nuevo motor, con lo cual Génesis 1 no iba a ser menos. Hasta que no salga la update del motor del 5.7 no va a llegar dicha expansión. Así que bueno, de momento tenemos ya el concept art del Paleoctopus. Supongo que la semana que viene, no más tardar la siguiente, tendremos el dossier del gran Paleoctopus, pero es que esta semana no paramos con toda la nueva información, y es que ha sido anunciada una nueva criatura que llegará oficialmente este verano a Ark Survival Ascended. De hecho, yo ayer en el Discord, que si todavía no perteneces al Discord oficial del canal, no sé a qué estás esperando, está abajo en la descripción y ahí pues puedes entrar para hablar conmigo y puedes hablar con la comunidad y demás. Ayer agité un poco el avispero, ya que Nekatus dijo que le hacía falta una nueva criatura a Astreos. Porque sí, tenemos al Maewana, tenemos al Gran Tortugar que acaba de ser recientemente, pero es que vamos a tener una nueva tercera criatura que llegará también este verano. Si no era suficiente con esas dos criaturas, que para mí en lo personal el Maewana no lo cuento como criatura nueva porque es un Maiwin 2.0, es un reciclado del reciclado, y diréis, el Gran Tortugar también. Ha habido mucha controversia en la comunidad acerca de lo que ha hecho Nekatus con el Gran Tortugar, en reciclar cosas del Atlas. A mí no me parece mal, o sea, sí es cierto que el factor sorpresa pues lo quitas un poco de ver nuevas cosas que no conocíamos nadie, ¿no? Hay mucha gente que no ha conocido Atlas o que no ha jugado Atlas, con lo cual tampoco hay que acribillar a Nekatus porque Nekatus sabe hacer mapas, pero en diseño de criaturas y demás no tiene ni idea. Con lo cual yo no veo muy bien el linchamiento que le están pegando. O sea, últimamente a la gente no le parece bien nada. Si te tiras un pedo ya parece que has cometido un crimen, ¿no? No sé qué pasa en la comunidad o qué pasa en las comunidades o qué le pasa a la gente, qué le pasa en la cabeza, de que ya todo no nos parece bien, por una cosita mínima que sea, ya ponemos el punto sobre la i, y así no se puede ser, gente. O sea, la gente no sé si vive amargada o qué, pero hay que disfrutar de la vida, que son 2 días. Y diréis, pero si tú te pasas quejando a Studio Wildcard y demás, hombre, una cosa es que me queje de movimientos que hacen y de cosas que no tienen sentido, y otra lapidar a un muchacho por meter cosas del Atlas en un mapa como es Astreos. Es que son dos cosas totalmente diferentes. Con lo cual, yo repito, yo no veo mal la inclusión de cositas de Atlas en Ark Survival Ascended. Al fin y al cabo es un juego muerto, son activos que están ahí, que si los puedes utilizar, oye, de lujo. Pero tirar hate por tirar hate, no sé, o sea, la comunidad inglesa nunca dejará de sorprenderme, la verdad, ¿qué queréis que os diga? Dicho esto, para poner un poco de contexto a la situación, yo creo que esto lo ha hecho también para redimirse un poco, para tener una nueva criatura totalmente hecha desde cero, que bueno, hecha desde cero como tal no ha sido, y es que gracias a Dragonheart tenemos a esta espectacular criatura, el gran Boaratos, que ahora os enseñaré también cositas del Boaratos in-game. Porque sí, porque Dragonheart ya lo estaba haciendo y era muy raro de que el Boaratos no tenía ningún progreso más, porque ya sabéis que el creador es Dragonheart, el creador del Apipalus, el creador del Desolate Titan, el creador del reciente Sunwyvern, que lo tuvimos en los Colony, y es que antes de Sunwyvern teníamos el Boaratos, que es una criatura que estaba hecha especialmente como Overseer Experiment de Astreos. Con lo cual yo ayer divagando dije, 1 más 1, 2, ¿no? Si el Boaratos estaba haciéndose para Astreos, ¿por qué no el Boaratos puede ser una criatura oficial? De hecho me tomaron por loco en el Discord diciendo, ¿cómo van a sacar el Boaratos? No creo que sea el Boaratos, tal, no sé qué. Una vez más, no me equivocaba. Y es que esta criatura llegará de forma oficial este veranito. ¿Qué os parece la criatura? ¿Os gusta? ¿No os gusta?
dejádmelo en los comentarios, pero yo os voy a proceder a dar toda la información y os voy a enseñar in-game cómo es el Boaratos en una etapa muy pero que muy previa, ¿vale? Porque no sé si van a pillar el mod de Dragonheart y lo van a retocar los de Studio Wildcard y demás y ya estaría, o lo van a hacer desde cero cambiándole la apariencia y demás. Pero este sería el que estaba en fase beta, ¿vale? En fase de pruebas de Dragonheart en un inicio. Os leo lo que pone en el post. Las tierras salvajes de Astraeos se vuelven cada vez más salvajes. Este verano, Boaratos no es la típica bestia del bosque. Con casi el doble de tamaño que un Daeodon, los enormes colmillos de este feroz coloso destrozan los árboles con resultados sorprendentes, y su temperamento puede literalmente encenderse, incendiando su pelaje y colmillos para desatar ataques explosivos que dejan a los enemigos ardiendo a su paso. Por cierto, literalmente, tenéis en pantalla, de altura sería exactamente así. Es mucho más grande que un Daeodon. O sea, es mucho más grande que un Daeodon. O sea, es que es increíble. Mirad qué pedazo de mostrenco, qué pedazo de bicharraco. Y en comparación con un superviviente, pues así sería también. Aparte de eso, voy a ver si os puedo dejar un vídeo de cómo lucirían los ataques del Boaratos o cómo sería esa mecánica de incendiar su pelaje para pues ganar ese beneficio para poder pegar mucho más fuerte. Ahí lo tenéis, y también pues haría como una explosión, no en este vídeo que os acabo de compartir aquí en pantalla. Ya os digo, no os guiéis por esto, porque esto son etapas tempranas o unas etapas medias del Boaratos. A lo mejor coge Studio Wildcard y lo cambia completamente todo lo que sería el diseño y el modelo y demás. Pero ese sería el Boaratos que estaba haciendo principalmente Dragonheart, que de hecho deciros, Dragonheart va a ser la segunda persona que va a tener criaturas suyas dentro del juego. Es una completa locura. Ojalá con el Paleo Team, ojalá con Moro, ojalá con Tristán, ojalá con Cirrus en un futuro, ojalá lleguen más criaturas de modders de forma oficial al juego. Ojalá. Studio Wildcard, el reciente Bastion Beetle, que está muy bien, metedlo oficial al juego. Por cierto, tenéis vídeo del Bastion Beetle que salió en las votaciones un montonazo de veces ya en el canal. Lo subí ayer, ¿vale? Está como mod, así que podéis ir a verlo porque la verdad no tiene desperdicio. Me parece una criaturaza de Tristán que la verdad que se os van a caer al suelo, literal, se os van a caer al suelo. Esta temible criatura se basa en un concepto de Dragonheart, creador del mod Archaeology Overseer Experiments, y trae una nueva dimensión de calor a Astraeos. La verdad que Dragonheart, con todos los conceptos que tiene de futuras criaturas que va a meter dentro del juego a modo de mod, es que es sublime, es una auténtica locura los diseños que tienen y cómo molan las criaturas. De hecho, como podéis ver en pantalla, esta criatura era un experimento para Astraeos, con lo cual 1 más 1, 2, ¿no? 1 más 1, 2. Aquí lo tenéis. Os voy a dejar también info adicional del Boaratos, ¿vale? Según Dragonheart, dice lo siguiente cuando introdujo la criatura a la comunidad, ¿vale? Con un odio ardiente proveniente de las profundidades del Tártaro, los Boaratos Nervanus son cazadores en manada sumamente agresivos que odian prácticamente cualquier ser vivo. Básicamente va a tener un temperamento similar que al Daeodon, va a ser un temperamento agresivo que si te ve ya puedes correr, porque te va a partir la madre. Cada vez que cazan, el fuego en sus cuerpos crece con poder e ira, haciendo que las puntas de su pelaje y colmillos estallen en llamas tan ardientes como el tártaro. Cuanto más luchan, más fuerte se vuelve su fuego. Ojito con esto, cuanto más luchan, más ira le va a entrar. Ojito, cuidado con esto, porque esto tiene una similitud con un dios de la guerra reciente de videojuegos que a muchos nos gusta, y que recientemente se anunció su remake de la trilogía. Su necesidad de luchar casi me recuerda a los antiguos espartanos, y su necesidad de matar me recuerda a un personaje de videojuego de mi época, según diría Elena Walker. Sí, porque es un juego de palabras, ¿no? Boaratos, Boar es jabalí en inglés, Atos, Boaratos, Kratos, el dios reciente de la guerra. La verdad que esta criatura, ojito con ella si te la cruzas, ojito
con ella. Esto ya es un dato más nerdge. Vale, ya sabéis que Astraeus pues tiene que ver con la mitología griega y es que esta criatura es un guiño al jabalí de Erimanto que Hércules tuvo que capturar como parte de sus trabajos. Ya bien os he dicho varias veces que leed los trabajos de Hércules, que es un pedazo de libro. Ahora con más razón, leedlo. De verdad, os lo recomiendo encarecidamente porque los trabajos de Hércules me parece un libro increíble. De hecho, si mal no recuerdo, este trabajo fue el cuarto que hizo Hércules, me lo podéis corregir ahí por los comentarios y vuelvo a repetir, leed los trabajos de Hércules porque me parece una auténtica locura. Entre ellos está también el laberinto del Minotauro, también está cuando se enfrenta al león de Nemea, que otra criatura que hubiese molado que metiese dentro del juego, pero mucha gente dirá, es que más felinos dentro del juego play-in no me gustaría. Bueno, pues tenemos otro cerdito. Que no está nada mal, ¿no? No está nada mal. Así que nada, ¿qué os parece esta gran bestia? A mí la verdad que me gusta muchísimo que tengamos una tercera criatura en Astraeus. La verdad que me gusta que salgan colaboraciones así con modders y que metan nuevas criaturas dentro del juego, que siempre es bien tener nuevas criaturas, tener aire fresco siempre viene bien al juego, así que veremos cómo resulta ser este Buarato, si le cambian el diseño, si no le cambian el diseño. Yo os he compartido cositas que estaban previas a su lanzamiento, ¿vale? Que lo dejo a media Dragonheart porque básicamente recibí un telefonazo diciendo, oye, me gustaría meter esta criatura dentro del juego, para ya de hacerla, te pagamos, tal no sé qué, pillamos los derechos y la metemos dentro del juego. ¿Qué os parece todo esto? Dejadmelo en los comentarios. A mí la verdad que me flipa, me gusta muchísimo esta gran bestia, ¿no? Y nada, ¿qué otras criaturas de mods os gustarían ver oficiales dentro del juego? Ya por sacar un poco de tema para que me dejéis por los comentarios qué criatura de mod actual os gustaría que sacasen dentro del juego. Dejádmelo en los comentarios. Así que nada, no hay nada más que comentar. Ya sabéis que la semana pasada vimos el concept art del Paleoctopus. Si no lo habéis visto, si vivís con Internet Explorer, lo dejo arriba a la derecha en una anotación y al final del vídeo. Y no hay nada más de información que haya que compartir. Así que nada, esta sería la semanita de nueva información que tenemos. Veremos la siguiente si sale el dossier del Paleoctopus. No hay fecha como tal, han dicho verano de este año, así que habrá que esperar a que salga la criatura. También veremos si en las próximas semanas pues sacan algo acerca de los TLCs, que yo creo que ya va siendo hora estando en marzo también. Y nada, ni nada más que comentar. ¿Qué os parece el Buaratos? Déjamelo todo por los comentarios. Agradecería si te ha gustado el vídeo, revienta el botón de like para que este vídeo se esparza por YouTube. También, muy importante, si eres nuevo en el canal, suscríbete y aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo. Que tengáis un excelente fin de semanita y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.